Muy buena tarde. Desde Panamá, ciudad de Panamá, el Ministerio Damas y Hombres Hablando al Corazón, en este día 5 de septiembre de 2023, tiene el placer de hacerles llegar una entrega más. En esta tarde tenemos el título Ser corregido y aprender en el desierto, y nos los va a dar Gloricel Morales de Lorenzana. Adelante, Gloricel. Muchas gracias, María Luisa. Buenas noches a todos. Quiero empezar a compartir con ustedes sobre este tema, ante todo, comenzando cierta introducción a lo que realmente tenemos todos que aprender para lograr ser corregidos y aprender en el desierto. Muchas veces las personas se quieren alejar de las pruebas, de los obstáculos, porque no quieren enfrentar problemas o tener que lidiar con aquellas cosas que no pueden controlar como personas. Creo que los seres humanos todos buscamos siempre la manera de poder manejar en nuestras vidas todo calculado, todo medido y todo de tal manera que podamos tener idea clara de todo lo que surge alrededor de nuestras vidas. Y empezando a meditar sobre el tema, quise recordar cómo era que el Señor me había llevado a pasar por situaciones fuertes, dolorosas, y cómo realmente había sostenido mi vida en medio de tanta cosa difícil. Y pensando en ese momento me di cuenta de que nadie puede ser corregido y aprender en el desierto si primero no conoce a Dios, si no sabe quién es el que va a permitir que nos lleve a una situación fuerte y que se produzcan milagros, señales, prodigios, maravillas, y poder contarlas como testimonios de vida para que otros puedan acercarse también a Dios. Muchas veces hemos en tiempos anteriores y en otras enseñanzas hemos visto que sin conocer el lenguaje de Dios no podemos lograr ganar batallas. Y ganar batallas no significa solamente saber pelearla, sino saber manejar nuestra forma de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra forma de comportarnos en todo momento, porque una de las cosas que Dios me enseñó es: no vayas a perder la bendición por querer recordar en el pasado aquellas cosas que te limitaban y que en este momento se necesitan haber sanado para lograr que puedas avanzar como persona. Entonces, eso lo vamos a ver en la palabra de Dios, pero quería comenzar el tema con Oseas 4:6. Por favor, María Luisa, y después Débora me leen en ambas versiones Oseas 4:6 para darle inicio al tema de hoy de ser corregido y aprender en el desierto. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el subtítulo: Controversia de Jehová con Israel. Oseas 4:6, versión Reina Valera 1960. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento,
por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Nueva versión internacional, Oseas 4:6. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Amén. Todos tenemos que entender, luego de haberse leído ese versículo de la palabra, que todos tenemos, y lo hemos hablado anteriormente, situaciones que Dios ha puesto en nuestras vidas para, dentro de los ámbitos donde nos rodeamos, lograr que otros puedan ser impactados por las bendiciones que recibimos y por los frutos que Dios va poniendo en nuestras vidas. No es fácil lidiar con personas que pueden en un momento determinado pensar que la persona es un fracaso, no tiene disposición para hacer. No, todo eso hay que soltarlo en las manos de Dios para lograr entender que si yo no estoy bien conmigo mismo, yo no puedo enseñar a otros a llegar a los pies de Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo en este momento en el mundo entero? Porque no solo es Panamá el que está teniendo problemas de cambio climático, de cambio de gobiernos, que están viendo situaciones que no se saben manejar. No todo el mundo entero está viviendo esas vicisitudes. Entonces, uno tiene que entender que sacamos a Dios de nuestro diario vivir. No significa que ustedes que están todos los martes buscando de Dios lo hayan hecho, pero el engranaje, lo que rodea a las personas con las que lidiamos día a día, no tienen ningún estilo real de Dios en sus propias vidas. Eso me hizo recordar conocimiento de Dios antes de empezar el tema. Y me pongo a pensar, ¿conocimiento de a quién? Si yo no sé cómo lograr llegar a ese ser que me va a ayudar a poder corregir lo que tengo que cambiar y aprender en las diferentes situaciones que me sucedan en mi vida, a cómo sacar ventaja en aquello que yo quiero lograr para que pueda avanzar y ser no solo un ente de bendición para mi casa y mi familia, sino para los que el Señor permita que lleguen a mi entorno familiar o social. Entonces, eso me hizo pensar, y Dios me puso en ese momento la vida de un profeta menor, de los 12 profetas menores que había, Oseas. Él me hizo recorrer ese capítulo de Oseas para poder comprender realmente lo que está sucediendo con el pueblo en este momento mundialmente. Hay el deseo de obtener lo que otros tienen. Eso es una realidad. Quieren robar de alguna manera capacidades, intelectos, bendiciones que el Señor va permitiendo en la vida de nosotros, porque quieren ser supremos, quieren tener una autoridad para poder hacer y deshacer con el ser humano. Entonces, recorriendo el capítulo de Oseas, recordé lo que sucedió con el pueblo de Israel en un momento
donde sus ojos estaban puestos en lo que tenían otros. Sus ojos estaban puestos en querer lograr tener lo que otras personas tienen y no les importaba a costa de qué. Muchos de los que estamos aquí compartiendo en esta noche entendemos que ha habido un enfriamiento en las diferentes personas que han compartido años con iglesias, llevando a personas a los pies de Dios. Todo eso está en este momento completamente deteriorado y avasallado, y lo podemos ver cómo diariamente se golpea al cuerpo de Dios en diferentes partes del mundo, porque es como si se hubiera metido el demonio en tantas personas que conviven a diario con nosotros, y en ese desenfreno es lo que sucedió. ¿Se acuerdan? Lo podemos ver que en Sodoma y Gomorra, pero también cuando vino con Noé, al final la gente se volvió loca queriendo, nosotros lo vivimos aquí en Panamá, lo vivimos en Panamá en la invasión, cuando hubo una situación difícil que afrontar, la gente se volvió, perdió completamente las situaciones que lo rodeaban y empezaron a buscar en las cosas que veían, que hubieran querido captarlas, llevárselas, y eso fue lo que provocó un deterioro en ese inicio de un cambio en un momento determinado dentro de nuestro país. Eso provoca en las personas ese tipo de reacciones. Cuando el ser humano cree que Dios no lo ve porque no ha entendido bien que Dios es un ser supremo, es espíritu, que no piensa como el hombre y que realmente tiene que aprender a evolucionar con un ser que, aunque no pueda ver, tiene que creer y tener fe que puede cambiar los destinos de nosotros y de todas las personas que nosotros amamos y aquellos que son parte de nuestra familia. Y eso está bien establecido en Oseas 4:6, cuando dice: por falta de conocimiento, mi pueblo perece. ¿Qué significa? Que como no tengo un entendimiento claro de lo que es Dios, yo me voy a imitar al que está teniendo bendiciones, porque si ese lo está haciendo así, yo lo voy a imitar, lo voy a hacer, pero son sepulcros que no tienen nada por dentro, no tienen en ese momento nada que los pueda hacer evolucionar y crecer. Entonces, el Señor me pone la vida de Oseas, porque Israel en ese momento era un pueblo que era infiel. Además de que era un pueblo infiel, estaba adorando a los vecinos de ellos, que eran los cananeos, porque veían en ellos prosperidad, cosas bonitas, cosas espectaculares, en base a lo que veían ellos como agricultores en Canaán y en otras áreas de la propia vida de los cananeos. Entonces los israelitas empezaron a imitar la religión y el deseo de obtener a través de los dioses paganos que ellos manejaban bendiciones y preferencias para ellos, porque no conocían al Dios de Israel. Entonces,
eso es lo que nos lleva a pensar en este momento, que la gente no conoce al Dios de Panamá, al Dios del mundo entero, porque realmente son historietas para ellos, no han visto las señales y sobre todo porque de alguna manera la iglesia en general, yo no voy a hablar de nadie en particular, la iglesia en general ha puesto una visión negativa de Dios en las personas, porque no han podido, a través de los cambios que han habido a lo largo del mundo entero con el siglo XXI y con toda la tecnología que ha habido, no han podido realmente hacer ese cambio necesario para mantenerse en las condiciones reales que deben hacer, y eso ha provocado que sean los que manejan la iglesia los que asisten a la iglesia. Por temor a que no se vayan de las iglesias, mantenerlos en las iglesias e impiden que el mover de Dios se vea impactante en la vida de esas personas. Creo en lo particular que lo que ha sucedido es, y siempre lo sostendré, se perdió la conexión y la comunión de Dios en ese momento determinado. Entonces, empezamos con Oseas. Oseas, un hombre que Dios le dice, Oseas está basado en metáforas. ¿Qué significa metáfora? Es como si yo voy al teatro y yo veo una representación de una película, de una obra que a mí me gustó. Entonces, visualmente yo voy a poder entender a través de esa metáfora lo que está sucediendo realmente cuando vea la obra. Asimismo, el Señor plasmó Oseas como metáforas para poder que el pueblo entendiera en dónde se había equivocado, dónde se había alejado de él. Pero lo más extraordinario, y eso es algo que Dios ha ido haciendo crecer en mi vida poderosamente, ver el amor filial que tiene Dios aún en medio de toda la indisciplina, indiferencia, infidelidad que tiene el ser humano. El Señor lo sigue amando. Es una cosa extraordinaria. Entonces, cuando uno va percibiendo cómo Dios nos perdona con todas nuestras fallas, uno se pone a pensar realmente cómo puede haber gente que no pueda tener esa conexión íntima con el Señor para lograr vencer obstáculos, romper con desiertos que no han podido soltarse en la vida de uno como persona porque no quieren, por miedo a tener que enfrentarse al ser todopoderoso. Yo creo que en todo lo que el Señor me ha permitido ir evolucionando, puedo entender claramente el miedo a lo malo que se haya podido hacer, los errores que se hayan cometido, es lo que paraliza la relación de Dios con el hombre, porque se siente que no puede mirarlo ni siquiera a los ojos, pero realmente esa es la dificultad. Nosotros no podemos mirar a Dios con los ojos que tenemos como físicos. Tenemos que aprender a verlo en nuestro corazón. En aquello, nosotros estamos en un grupo que Dios le puso damas y hombres hablando al corazón. Significa que son personas que han conocido a un Dios a través de las enseñanzas, a través de las cosas que han permitido que Dios lleguen a la vida de cada uno. Entonces ha crecido un amor
dentro de nuestro corazón, que va llenando con ardor y con mucha alegría y gozo los momentos lindos y hermosos que Dios nos ha permitido compartir en un momento determinado. Entonces, Oseas le dice el Señor, no voy a contar todo lo importante del libro de Oseas, vale la pena que lo puedan leer en su momento, pero sí voy a poner las partes más importantes que Dios me señaló y que son importantes para poder impactar el corazón de todos y entender cómo ser corregidos y aprender en el desierto si yo entiendo y conozco mis errores, mis necesidades, y así voy a poder entender a un hombre de Dios, a una mujer de Dios que se enfrenta diariamente a murmuraciones, críticas, y porque una de las cosas que yo siempre entiendo es que el ser humano es desleal, el ser humano es una persona que no le importa, es egoísta, y además de ser egoísta, el ser humano no se acuerda si ayer el Dios Todopoderoso hizo algo por ellos, ya hoy no se acuerdan, porque ellos creen que esa es la obligación de Dios con ellos. Y Dios no tiene obligación con ninguna persona, pero aún así busca mecanismos creativos para lograr que el hombre entienda que lo necesita para poderse sostener en un mundo tan difícil como estamos viviendo. Cuando yo veo que las personas buscan en lo natural resolver las cosas, yo digo, verdaderamente esa persona nunca ha conocido a Dios, nunca ha entendido qué es lo que Dios puede hacer en la vida de mí como persona. O sea, vuelvo y les digo, es como una pasión que el Señor va poniendo en el corazón de uno para que uno pueda entender en la debilidad que uno pueda tener que se necesita entender quién es Dios para salir de todo lo que se está viviendo en el mundo entero. Entonces, Osea era un hombre que Dios llama y lo lleva a hablarle a un pueblo de la infidelidad que ha cometido con el Señor para que pueda entender que necesita regresar a esos principios que en algún momento olvidó por estar viendo lo que otros tenían, porque Dios no lo llegaba a ellos como ellos querían tenerlo. Entonces ahí es donde surge lo de corregir y aprender en el desierto, porque si no podemos sostener las cosas en el desierto, no vamos a poder realmente sostenerlo en un mundo donde tengamos la libertad de Cristo para caminar y andar. No lo vamos a poder sostener. ¿Por qué no va a poderse lograr? Porque yo voy a estar siempre mirando en otros lo que yo no tengo y lo que quiero. Ese es el problema de hoy en día. La gente ambiciona. La gente quiere lo que otros han logrado y que Dios le ha placido darlo. Entonces, Oseas es un hombre que Dios lo hace casarse con una mujer prostituta. ¿Por qué Dios permite eso con Oseas? Porque él quería que a través de lo que él hacía con Oseas, el pueblo entendiera cómo reaccionaban ellos delante de Dios. ¿Qué es lo que significa una mujer
no estoy hablando, denigrando de ninguna persona en particular, sino haciéndolo a nivel espiritual, lo que significa prostitución, para que entendamos cómo Dios ve a un pueblo infiel, a un pueblo que busca cosas en otras formas de manejarse, porque no quiere esperar, porque no quiere hacerlo como Dios lo quiere dar, sino lo quiere rápidamente y velozmente. Entonces, él lo hace casarse con este hombre, con esta mujer, perdón. Imagínate, en un tiempo donde tanto se oyó hablar de una mujer. Yo soy una mujer que fui adúltera en mi tiempo pasado y yo lo he contado abiertamente, transparentemente desde un inicio en mi propia vida, pero eso que yo viví me ayudó a ser la mujer libre que yo era. No era en ese momento y que hoy puedo serlo, porque enfrenté muchas situaciones en esas cosas que me sucedieron. No solo enfrenté una religión, no solo enfrenté una sociedad, no solo enfrenté una relación de sociedad, no solo enfrenté amistades, a mis hijos, a mis hijas. Enfrenté muchas cosas. Y por eso tuve que pasar por corrección y desiertos fuertes y grandes en mi propia vida, porque necesitaba entender a través de lo que yo iba viviendo dónde estuvo la raíz de mi problema. Y mi problema estuvo en la raíz de que Dios no estaba en mi vida en ningún momento en esa situación. Entonces vemos a un Oseas que se casa con esta mujer y el Señor le dijo, quiero que tengas hijos con esa mujer. Entonces la palabra en ese instante, ahora vamos a ver después la palabra, dice, vas a tener hijos de prostitución. Significa, bueno, uno dice hijos de prostitución, él va a tener hijos con esta mujer que es prostituta y no, hijos de prostitución porque él creía que su hijo era de él, con ella, pero no, la mujer fue infiel de él con otro hombre y no solo una vez, 3 veces fue infiel. Y encima de que fue infiel, el Señor le decía al tiempo, busca a tu mujer y tráela de vuelta. Entonces, con esas metáforas que iban sucediendo en la vida de Oseas, el Señor daba a entender lo que el pueblo de Israel hacía con él. Yo voy a disfrutar, yo voy a gozar, yo voy a tener todo lo que yo quiero. Y después, así por eso que mucha gente dice, Dios perdona tarde o temprano. Dios te lleva, sí es cierto que Dios perdona, pero las consecuencias no son iguales. Yo recuerdo en mi tiempo, mis consecuencias fueron terribles, pero sobreviví porque puse mis ojos en Dios, en Cristo. Y lo decía de una forma tan transparente y no ocultaba mi pecado. Lo manejaba de tal manera que yo pudiera en un momento determinado entender que necesitaba un cambio en mi vida completo. Y así fue como Dios lo permitió, pero fui una mujer que empezó toda debilucha, toda situación, pero llegó un momento
en que Dios me hizo crecer grandemente. Entonces, aquí vamos a ver unas citas bíblicas y vamos a empezar con el tema real, porque lo de Oseas era más bien, vamos a ver algunos versículos de Oseas, pero es importante entender, oye, dirá la gente, y a veces uno ve historias en la vida real de las personas, cuando un hombre se casa con una mujer y de repente la mujer queda embarazada y el hombre cree que es su hijo el que viene en ese vientre y después a los años se da cuenta que era de otro hombre. Eso está en la Biblia. Se los acabo de indicar con esta Gomer, que era la esposa de Oseas. Todo está escrito. Todos los pecados que comete el hombre están escritos. Lo que pasa es que es más fácil usar la boca para blasfemar que para realmente desear lo mejor para la vida, no solo de nosotros, sino lo de otros. Qué ligereza en la boca puede haber en un momento determinado para que uno actúe insensatamente y permita que otros te vean de una manera diferente. Pero vamos a lo que es el tema, porque realmente podemos ver en Oseas, el Señor quería que ese pueblo regresara. Y 3 veces esta mujer se fue, pero el Señor la hizo regresar. Porque para Dios lo que vale es el arrepentimiento genuino. Y Él entiende que en el desconocimiento no puede haber intelecto, no puede haber conciencia de nada, porque el ser humano no entiende, porque no ve el peligro de su codicia, no ve el peligro de sus deseos, como dice claramente, los deseos de los ojos, los deseos de la vanagloria y los deseos de todo aquello que provoca que el ser humano quiera obtener lo que en un momento no puede desear. Entonces, como se podrán estar dando cuenta, el Señor a uno lo va poniendo en áreas de trabajo donde uno va a ayudar a otras personas a experimentar el perdón de parte de Dios. Dios me hizo sentir esta mañana como que Él me había dado un don a mí que era el manto del perdón. Y yo dije, qué bonito. Cuando percibí de Dios que yo tenía un manto para perdonar de parte de Él, porque yo viví tantas situaciones en mi vida y experimenté el perdón de Dios que yo digo, wow, aún así Dios no deja de luchar por el ser humano, como ahora mismo. Estamos viendo situaciones que no se veían antes, pero eso es porque necesitamos regresar a la fidelidad de Dios. No existe en este momento. Entonces yo quiero que leamos en este instante, por favor, Oseas 2, 14 y 15. María Luisa, y después lo lea Débora, por favor. Sí, aquí voy. Oseas 2, 14 y 15 dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí
y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Amén. Oseas 2, 14 y 15. Por eso ahora voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de Acor en una puerta de esperanza. Allí responderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Amén. Fíjense qué bonito lo que se acaba de leer en la palabra de Dios. Dios busca todos los mecanismos que puedan existir y los que Él pueda crear en un momento determinado para que el ser humano entienda que Él lo quiere cerca de Él, que lo quiere ayudar, que quiere no solo hablarle a su corazón, sino provocar que tenga esperanza en medio de un desierto. Y si nos vamos a la palabra de Dios, podemos entender que aunque el pueblo de Israel estuvo tanto tiempo, 40 años en un desierto, tuvo milagros en medio de esos desiertos y aprendizajes. Entonces, ¿qué quiere el ser humano por lo general? Salir de los desiertos y no batallar. Yo siempre les he dicho, en momentos difíciles es cuando uno logra batallas ganadas. Porque realmente en los momentos donde uno no comprende el mover de Dios, es que Él va a hacer que las cosas sean diferentes. Entonces, ahí podemos entender, en una versión, la de Reina Valera dice, Él va a hablar a mi corazón. Acá dice en la nueva versión internacional que Él va a acercarse con ternura. ¿Y de qué adolece el ser humano? De ser amado realmente como quiere serlo. Hay un vacío en el ser humano que no logra captar en la necesidad, y eso tiene que ver con los fracasos y cómo la gente lo ve a uno. Miren, yo he aprendido a lo largo de mi vida, y a mí eso no me espanta ni me asusta, sino me hace ver la grandeza de Dios a diario, cómo yo puedo con mis ojos percibir cómo piensa una persona. Es un don que Dios me ha permitido tener, y yo puedo ver sin el Espíritu Santo me lleva a entender cómo piensa esa persona. Y eso es algo que para mí es una joya, porque estoy recibiendo algo que puede impactar en un momento determinado a la sanidad y a la libertad de una persona que necesita. Entonces, aquí es donde viene el tema fundamental de cómo corregir y cómo aprender en el desierto. Lo primero que tenemos que entender que el desierto es un lugar donde es inhóspito, es pura arena. Por lo general, es ahí donde nosotros vamos a aprender, en la soledad, en el silencio. Vamos a aprender en aquello que no podemos entender. ¿Cómo se manifiesta el desierto en una persona? Se manifiesta a través del desempleo, a través de lo económico, a través de vacíos en el corazón de la persona, porque estamos hablando del desierto a un nivel espiritual
porque de alguna manera Dios muestra en la palabra de Dios que los desiertos son provocados por la ineptitud de nosotros los seres humanos. Miren que me incluyo yo, de poder entender en un desierto qué es lo que Dios quiere que se aprenda. Este hombre, Oseas, encima de que se casó con una mujer que de acuerdo a la ley no era una mujer que fuera presencial o presentable para poderla llevar a un casamiento, le hace pasar cosas inexplicables que solo Dios sabía por qué lo estaba haciendo, porque quería que viera el pueblo la forma como realmente ellos reaccionaban ante él. Entonces, en un desierto, nosotros vamos a tener situaciones que no vamos a comprender, que no vamos a entender, pero que nos va a llevar a varias cosas favorables. ¿Qué voy a aprender yo en un desierto? En un desierto yo voy a aprender que necesito oír la voz de Dios, que necesito la soledad para meditar, que necesito comprender que tengo un problema y que necesito una guía para lograrlo. ¿Qué hizo el Señor con hombres y mujeres de Dios y personas capacitadas para lograr hacerle entender a un pueblo con desconocimiento? Prepararlos, adecuarlos para ese trabajo. Yo siempre se los he dicho, el Señor me preparó a mí ante el asombro de muchos hombres y mujeres de Dios que dicen de dónde salió esta mujer. ¿Quién la instruyó? Como puede instruir a cada una de las personas que Él quiera utilizar en un momento determinado. Entonces, ¿qué pasa? Si el hombre de Dios se enfría, entonces, ¿qué sucede? Se enfría todo el mundo. Espérense que me está sonando el teléfono. Ya lo puse en silencio, disculpen. ¿Qué sucede? En ese momento necesitamos comprender que hay que llevar procesos, como siempre se ha dicho anteriormente, pero no como yo quiero, sino que en el desierto el Señor me va a guiar. El Señor me va a enseñar, a conducir y me va a alimentar. Eso fue lo que sucedió con el pueblo judío en los 40 años. El Señor los guió, los acompañó, los alimentó y sobre todo fortaleció sus espíritus. Y aquí es donde quiero que nos vayamos a ver en la palabra Lucas 1:80, para que uno entienda que en los desiertos es cuando yo me vuelvo invencible en Cristo. Es donde yo voy a lograr en medio de una situación saberla enfrentar, saber cómo la voy a manejar, porque Dios me va a guiar, me va a conducir, me va a acompañar y me va a llevar a donde yo voy a necesitar entender
que necesito pasar por un proceso para aprender y que no se me olvide. Porque miren, cada situación o desierto va en aumento. Los desiertos no son iguales. Hay unos que son más precarios que otros y de tormentas más fuertes que otros, pero es la forma de actuar de nosotros lo que va a hacer el cambio. Entonces, imagínense si este Oseas se hubiera, no señor, yo no puedo hacer por la ley lo que tú me estás diciendo. Yo no me puedo casar con esa mujer. Yo no puedo recogerla después de que se fue con otro hombre. Imagínense que uno, por desconocimiento, cerrara puertas de bendición porque se cree mejor que otros y cree que nunca va a fallar. Entonces, uno tiene que entender que en un desierto el que prepara la batalla, el que prepara todo lo que va a acontecer es el Señor, no nosotros. Él es el que va a hacer que nosotros seamos realmente guerreros de Él en medio de todas las situaciones que vamos a tener que enfrentar. Y si no quieren que diga guerrero, porque eso le asusta a la gente, veamos personas y hombres más fuertes para poder avanzar a los planes que Dios tiene para nosotros. Entonces, por favor, María Luisa, léeme Lucas 1:80 y tú, por favor, Débora, después. Dice así, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Amén. Lucas 1:80, nueva versión internacional. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Amén. Ese era Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se fortalece el espíritu en el desierto? Él aprendía, como lo hizo David en su momento, como lo hizo Jeremías en su momento, como lo hizo Ezequiel en su momento, pero sabía que los desiertos lo iban a hacer un hombre tipo Sansón, fuerte, vigoroso en las manos de Dios. Hoy en día, los hombres de Dios y mujeres de Dios no quieren pasar por eso, porque les da miedo lo que no conocen. Pero vuelvo y les digo, nosotros no tenemos que conocer todo lo que Dios quiere hacer. Nosotros tenemos que entender que Dios va a hacer que las cosas sucedan como Él quiere. Yo les di Marcos 1, del 1 al 13, pero quiero que solo me lean los versículos del 1 al 3 y del 12 al 13, por favor. Del 1 al 3 dijo y del 12 al 13. Correcto. Del 1 al 3 y del 12 al 13. Dice, predicación de Juan el Bautista. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, presentad el camino del Señor, enderezad vuestras sendas. El 12 dice así, dice tentación de Jesús.
Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto, 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Amén. Marcos 1, del 1 al 3, Juan el Bautista prepara el camino. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Bautismo y tentación de Jesús. Versículo 12. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Amén. Entonces, ¿quién lleva al desierto al ser humano? El Espíritu Santo. Jesús lo tuvo que hacer. Jesús tuvo que pasar por un proceso de fortalecer su espíritu, más porque cuando era niño se fortalecía su espíritu, hasta que se dio a conocer al mundo. Pero acá tuvo un nuevo proceso de desierto y fue prepararse ya siendo adulto para empezar su ministerio. Donde todos los que estamos aquí en un momento determinado en un desierto, vienen situaciones para bloquear el avance, para provocar que uno no pueda seguir en lo que Dios ha dispuesto. Entonces, digo yo, ¿por qué tenemos que saber todo? Porque Dios nos prueba. Dios nos lleva a situaciones donde Él quiere más de cada uno de nosotros. Cada uno de los que estamos aquí, los que están oyendo y los que van a oír, el Señor tiene un propósito en la vida de ellos. Porque fíjense, todos en un momento determinado en este tiempo tenemos una misión de parte de Dios. Unos somos mensajeros, otros son pastores, otros son ejercen otra jerarquía dentro de lo que significa la iglesia, pero todos vamos encaminados al regreso de Jesús. Y cada uno poniendo lo que tiene que poner en ese proceso. No hay nada en el mundo. Ya vimos la oración que hizo Sandy y la oración que hizo Roxana. Nadie puede hacer lo que Dios ha dispuesto. Puede haber un retraso, pero va a llegar. Se va a dar en el momento correcto e indicado. Porque en este tiempo donde estamos viviendo en momentos difíciles y días malos, el único que nos puede ayudar en esos desiertos se llama Jesús. Él los vivió por nosotros. Sabe
lo que experimentamos, sabe lo que vivimos, pero sabe también cómo sacarnos. Y cómo fue logrando que Oseas fuera esa voz. Quiero que me lean Isaías 43, 18 y 19, por favor. Isaías 43, 18 y 19. Dice así, Jehová es el único redentor, dice. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dice Qué Isaías. belleza. Amén. Hermoso. Isaías 43, 18, 19, nueva versión internacional. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Amén. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Amén. Saben, en el desierto hay transformación. El Señor abre camino en el desierto. Y ya lo hemos visto en la palabra de Dios cuando se leyó. Él es el único que puede ser redentor. Lo acabamos de leer en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo debe ser encaminada la oración de aquellos que desean? Porque fíjense, yo siempre me pongo a pensar, 12 hombres que se manejaron con el Señor durante tanto tiempo y cambiaron el mundo, porque de alguna manera todos crecimos con la fe de esos 12 hombres que están dentro de la palabra de Dios. Entonces, si 12 hombres pudieron seguir el camino que Dios trazaba, como también caminos que Dios no permitía que andaran, ahí está el apóstol Pablo. Él quería ir a un lugar y el Señor le dijo, no vas para allá, no vas para allá. Saber en medio de un desierto. Por eso que yo les digo, es importantísimo escuchar la voz de Dios. Y lo primero que viene en un desierto es aprender a escuchar la voz de Dios. Si yo no aprendo a cómo comunicarme con Dios, lo demás no tiene sentido. ¿Por qué no va a tener sentido? Porque no voy a aprender a seguir instrucción. Y todos los 12 hombres esos que estaban iniciando con él, entendían la dirección que tenían que andar. Aún Santo Tomás, que fue fuerte, tuvo que doblegarse y decir, Señor mío, Dios mío. Entonces, ¿cómo una persona pretende recibir corrección si no aprende en el desierto que el que corrige es el Señor? Lo acabamos de leer, Él es el Redentor. Entonces, si yo quiero aprender en el desierto, tengo que aprender que el que corrige es Dios.
El que corrige en nuestras vidas es Jesús. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer como Él quiere. Entonces, eso hacía Juan el Bautista. Él decía, voz que clama en el desierto. Porque él entendía que él estaba preparando a la gente para el arrepentimiento genuino. Porque no es una... Ustedes creen que esa Gomer, sin justificar lo que no hizo o dejó de hacer porque Dios lo permitió, ¿ustedes creen que si Dios no hubiera, ella hubiera regresado 3 veces? No, 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 no. Podemos hacerlo 10, 12 veces. Y el Señor va por la falta de conocimiento de esa persona a provocar que abra sus ojos, sus oídos y que pueda escuchar lo que necesita ser corregido. Entonces, vienen en los desiertos cosas repetitivas. Entonces, esas cosas que vienen en el desierto como cosas repetitivas, uno ya de antemano declara con su boca que el Señor está haciendo eso por tal cosa. Eso sucedió porque el Señor quería tal cosa. Cierran la voz de Dios para escuchar realmente lo que hay que corregir en el desierto y poder seguir avanzando. Poder lograr que ese camino que se abrió sea el que realmente sea el que el Señor quiere en nuestras propias vidas. 40 años estuvo en el desierto Israel, porque lo hizo a su manera. No escuchó la guía, la conducción del Señor y la forma como Él quería que se dieran las cosas. Ustedes se han preguntado en este momento por qué Dios está permitiendo que ocurran tantas cosas en el mundo. Como provocó que Osea se casara con Gomer. Ustedes se han puesto a pensar que el Señor tiene un propósito para todo lo que ocurre. Porque el Señor entiende que el hombre tiende a querer actuar como Dios. Y nadie es como Dios. Dios es omnipotente. Solo Él. En Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nadie puede pensar como Él. Y lo dice, mis pensamientos no son los tuyos. Los míos son más grandes que los tuyos. Ahora mismo estamos viviendo colapsos en toda el área de una sociedad, gobierno, situaciones que provocan que se mantenga la vida del ser humano, las empresas. Ustedes saben todo lo que ha provocado las redes, el cierre de muchas empresas, porque ya la gente no quiere ni siquiera ir a los centros comerciales. Todos se hacen de alguna manera vía internet o como fuera, pero ya no van. Entonces tenemos que dejar de creer. Fíjense, cómo uno disfrutaba de momentos especiales recorriendo sitios
Ya todo está en tecnología. Se ha perdido el sabor de ser un ser humano. ¿Ustedes creen que eso es lo que Dios quiere para el ser humano? Cuando se preocupa por salvar a una mujer como Gomer y a sus hijos, para que un pueblo entienda la forma como lo están, sin darse cuenta, haciendo en contra de él. Siempre me acuerdo de lo que dice Jesús: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y recuerdo yo hace mucho tiempo que vi un video donde Jesús era el abogado del ser humano y alguien le preguntó: ¿cuántos se te han perdido? Ninguno. El Señor no quiere que nadie se le pierda. Pero ¿qué tiene que hacer uno como mujer, hombre de Dios, persona que ha decidido seguir a Cristo? Escuchar lo que Él quiere. No intentar en lo humano hacerlo, porque una de las cosas que yo he aprendido es que el que me defiende es el Señor. El que me indica cómo hacerlo es el Señor. Imagínense cuando Noé hizo el arca, que todo el mundo lo veía como un loco. En el momento en que él hacía el arca, y siguió lo que el Señor le decía. Hay hombres y mujeres valiosos en este tiempo, pero a veces el agobio que uno tiene de las personas que lo rodean a uno hace que se desenfoque la persona de Dios. Intentemos Ya les dije, la corrección duele. Aprender en el desierto es difícil porque al ser humano no le gustan los cambios. El ser humano es una persona de costumbres arraigadas y no quiere que las costumbres se muevan para ninguna parte. Él quiere siempre manejarlo como quiere. Quiere atosigar al ser humano, quiere golpear al ser humano. Y con lo de Oseas les he comprobado que el Señor quiere que el hombre se sienta amado por Él, no despreciarlo, no hacerlo sentir miserable. Eso no lo quiere el Señor con ningún ser humano. Pero nadie puede dar más si no corrige su propio camino. Todos nosotros en un momento determinado seguimos caminos contrarios a Dios. ¿Qué hace el desierto y qué aprendemos de él? A encaminar nuestras vidas nuevamente por el camino que Dios quiere que transitemos. Pero eso va a tener que ser corregido. ¿Y cómo lo va a corregir Dios? A través de situaciones donde vamos a tener que aprender a orar, aprender a manejar lo que la palabra de Dios dice aunque nos duela, seguir conductas nuevas que nos lleven realmente a una situación más favorable. Y creo en lo particular, y vuelvo y se los repito, el Señor tiene la disposición de hacer que todos ganemos una batalla. Aún en contra
de aquellos que no querían. Ya lo vimos en Oseas, el pueblo tenía desconocimiento, ellos estaban felices de ver cómo Canaán, y recuerden, Canaán era un hijo, viene por el hijo que vio la desnudez de Noé. De ahí sale Canaán, de Cam, uno de los hijos de Noé. Entonces uno tiene que entender que Dios no actúa con el ser humano igual que con otro. Si buscamos la repetición, si buscamos que todo, no, eso no va a funcionar así. No se va a vencer. Miren, y una de las cosas que uno tiene que entender, los ejércitos de Dios se mueven en lo sobrenatural. No es con armas, sino con lo que el Señor decida cuáles sean esas armas. Y normalmente esas armas son para darle la gloria a Dios, no al ser humano. Todas las batallas que se hicieron fueron ganadas anteriormente o anticipadamente, es la palabra, por cosas sobrenaturales de Dios. Y después el hombre actuó. Pero anticipadamente fue el hombre el que provocó esa victoria porque siguió la voz de Dios, la guía de Dios y cómo tenía que provocar que se diera todo para ser alimentados y sustentados. Y eso es algo que tenemos que entender porque si no, no vamos a avanzar en nuestras vidas como personas. No vamos a lograr realmente provocar lo mejor en nuestras vidas. Y tenemos la vida de Jesús, que Jesús siendo Dios se hizo hombre para que nosotros pudiéramos comprender en eso, que Él entendía nuestras debilidades y sabía tentaciones que podían llegar a la vida de una persona. Y dio la clave y dio la situación favorable para sostenernos en medio de cualquier situación que tuviéramos que enfrentar. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? La respuesta que yo daría en cómo corregir, ser corregidos para aprender en el desierto, entender que la victoria tiene un precio y ser libres no es que la libertad sea la que yo crea que es aquella que el Señor ha dispuesto para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a partir de este momento? Ver los desiertos que estamos pasando. ¿Qué quiere el Señor que entendamos de ese desierto? Y pedirle que nos corrija en ese desierto para poder ser transformados y que se abra el camino correcto para lograr que nuestra vida sea significativa, no solo para nuestros seres queridos, sino para nosotros mismos. Yo creo que hay una satisfacción en el ser humano cuando sabe que hace bien las cosas, porque cree en lo particular
que Dios, y miren qué bonito lo que dice Isaías 43:18. Yo no me voy a acordar de nada de lo que sucedió hacia atrás. Él enterró en las profundidades del mar todas mis fallas. Pero si yo, como dice, lluevo sobre mojado y persisto en hacer de mí una víctima, pobrecita yo no puedo seguir adelante. Eso no es de Dios. Son obstáculos, barreras que ponen las tinieblas y la oscuridad. Una de las citas bíblicas que le di a María Luisa y a Débora tiene que ver con: ¿seré yo el que los lleve a las tinieblas? ¿Seré yo el que permita que las... No, son los errores que comete el hombre por ver en los deseos de los ojos y en la carne, lo que muchas veces provoca que haya una desaceleración en lo que realmente quiere Dios. ¿Por qué? Porque al ver una cosa con ambición, con gestos de desearlo, de codiciarlo, el Señor dice, ahí tiene que aprender en un desierto esa persona para poder ser corregida y avanzar al próximo nivel que la voy a poner. Entonces, uno tiene que entender, la corrección duele. Y no es que Dios no te quiera ver en un ambiente agradable, bonito. Claro que sí, pero quiere que lo disfrutes sin necesidad de que sea un ambiente que pueda desviarte de las verdaderas intenciones que Dios quiere para tu vida. Que tengan una excelente noche y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, María Luisa. Gracias, Gloricel. Muchas gracias. Excelente tema, como cada vez. Excelente. Muchas gracias a Dios, sobre todo, por este tema. En este momento abrimos el compás para sus preguntas, para sus opiniones, sus experiencias, y recordarles que todas las preguntas son buenas, todas las opiniones son buenas, porque esto es una alimentación que viene para todos. Todos vamos aprendiendo. Así que, a ver qué pregunta. Preguntas. Bueno, mientras la gente se atreve, yo tengo una pregunta, Gloricel. Cuando Dios manda a Oseas a casarse con Gomer, y en esto de las infidelidades repetitivas de Gomer, y que el Señor otra vez lo manda a esa reconciliación, a que vaya a buscar a su mujer, no me queda claro aquí si sé que Oseas es uno de los profetas menores, pero el Señor quería que Gomer reconociera sus errores, o tenía una enseñanza especial para Oseas. Me gustaría que me ampliara un poquito aquí. El hebreo era Oseas. Gomer era una mujer que no tenía ningún tipo de enseñanza en Dios. Era una mujer que entonces, recuerda, el pueblo de Israel estaba buscando la manera de ser productivos por medio de Canaán y no esperaban que el Señor los bendijera. Entonces, creo yo que Gomer en ese momento para Oseas era
la forma como el pueblo cananeo se movía con otras formas de pensamientos y de acciones como personas. O sea, Gomer no veía nada malo en su actitud. Ella lo veía bien. Ella no consideraba que ella estaba viviendo una situación en la cual ella había experimentado desde que empezó a andar. Era una mujer de un hombre aquí, un hombre acá, un hombre acá, un hombre acá, un hombre acá. La condición de ella solo podía cambiar si el Señor lo permitía. Pero hubo 3 procesos y no había corrección. No, ¿por qué? Porque el ser humano, muchos no van a ser corregidos. Eso es lo que quiere decir eso. O sea, hubo 3 intentos diferentes, pero la mujer siguió siendo la misma. Ahí tenemos a la mujer samaritana, tuvo 5 maridos y ninguno era el esposo y el que tienes ahora no es tu marido tampoco. ¿Ves? ¿Entiendes? Son situaciones donde el hombre o la mujer que quiere estar prostituido, es la palabra, en las cosas que van en contra de Dios, lo va a seguir haciendo. Él no lo va a cambiar. Entonces, va a ser realmente los que vean ese accionar de Gomer con Oseas y la actitud misericordiosa de Oseas con esa mujer, lo que va a provocar que la gente se convierta. La insensatez de esa mujer va a ser la conversión que va a usar Oseas para llevar a un pueblo al regreso de aquellas leyes que conocían y que olvidaron en un momento determinado. ¿Comprendiste? Sí, 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 comprendí. Entonces, allí Oseas es la manifestación del amor de Dios hacia su Claro, pueblo, que quiere claro. traerlo hacia lo verdadero. Y no es a Gomer, sino al pueblo que está desviado. Gómez viene a ser como el instrumento que él tenía cerca, pero para que el pueblo pudiera ver que el Y no amor de solo, Dios estaba con él. no solo que el pueblo lo viera, sino Oseas también. Claro, claro. Porque si tú estás trabajando para el Señor, tú necesitas tener misericordia aunque tú no entiendas. Y hoy en día hay muchas personas que trabajan con Dios que son muy espontáneos para decir cosas que afectan a una persona y que Dios no lo ve de la misma manera. Entonces, hay una parte que no le llames sucio a lo que yo llamo limpio, a lo que yo ya, que es cuando los animales todos bajaron, que tenía que comer Pedro de esa comida. Él le dijo, no le llames inmundo a lo que yo he limpiado. Eso le contestó en ese momento. Así que esa es la forma como nosotros tenemos que ver y eso va a provocar que haya un retroceso negativo de la gente que cree que ya no tiene solución de parte de Dios por todas las equivocaciones que ha cometido. Ahí lo está explicando él bien claro con Oseas. Falló una vez, la volví a buscar. Falló 2 veces, la volví a buscar. Falló 3 veces, la volví a buscar. Porque el Señor ama a su rebaño. Y era el pueblo de Israel que había sacado de la esclavitud de 400 años. No era cualquier pueblo. Entonces, por eso yo digo, siempre les digo, no es lo mismo ser hijo de Dios que creación de Dios.
Los hijos de Dios tienen una ventaja. Y la ventaja que tienen es que conocen a Dios. Saben quién es. La creación de Dios no conoce quién es Dios. Solo lo conoce de oídas. Pero no ha enfrentado realmente el amor genuino de Dios por la vida de las personas. Y eso es lo que va a salvar en este momento a mucha gente, el amor manifestado por Dios a cualquier persona y que no soy yo capaz. Si Dios no lo concibe, de venir a decirle, yo te voy a castigar, yo te voy a disciplinar. No, la disciplina tiene que venir de parte de Dios para que aprenda en el desierto y que pueda ser corregido para la gracia y la honra del Señor y que pueda caminar y avanzar completamente. Aquí Gomer es una situación que utilizó el Señor para hacerle ver al pueblo en lo que se estaba alejando de él. Ok, entendido. ¿Comprendiste? Sí, ¿Comprendiste? gracias, gracias. A ver, otras preguntas. A ver, pregunte. Hola, buenas noches, María Lisa, ¿cómo estás? Gladys. Bien, yo quería preguntarle a Gloricel. Gloricel, ¿una enfermedad es un desierto? Correcto, es un desierto. Ah, Es un desierto porque como la enfermedad la usa el Señor para corregir a lo que ama. Esa enfermedad doblega todo su carácter, lo conduce a una situación de debilidad ante Dios. Entonces su clamor va a hacer que sus ojos se fijen en el Señor automáticamente, no en el hombre. O sea, por supuesto que van a haber situaciones que te van a llevar a que te vea tal persona, que es la calificada para eso, pero tu confianza en el Señor va a permitir que Él te lleve a donde sea la persona la correcta, la que va a hacerte ver a ti lo que necesitas entender. Quiero explicarles algo que en base a gracias. eso te lo voy a explicar de la manera. Yo tengo alrededor de 1 año y medio de que la vista mía ha estado fallando. Entonces, dentro de mis procesos de los 3 últimos años en desiertos y enseñanzas. Entonces, yo esperé el mover de Dios para poder actuar en ese momento. Y a insistencia de mi esposo y de mis hijas fui al doctor. Cuando fui al doctor, la doctora, que es una doctora, me dijo que no tenía visión en el ojo izquierdo porque tengo una catarata. Es una catarata lo que tengo realmente. Y en el otro, una que está empezando. Entonces, había una cierta incongruencia conmigo y con la doctora, porque yo le decía, doctora, yo veo algo con ese ojo. Y ella me decía, usted no puede ver nada con ese ojo. Entonces yo le dije, entonces ella insistía que yo no podía ver nada. Entonces, a través de ese desierto, el Señor se manifestó en mis ojos de una manera sobrenatural, de una manera impactante. No puedo explicarlo porque tendría que revelar parte de lo que el Señor me ha ido dando en ese sentido, ¿no? Porque la fe es por lo que uno no ve. Entonces, mi fe ha crecido en esa forma.
Entonces, la última vez que fui la semana pasada, por primera vez la doctora me dijo, quiero que me diga bien claro qué es lo que usted ve, porque ya ella no tenía la certeza y la seguridad que me había dado inicialmente. Entonces yo le dije, mire doctora, todo es a consecuencia del azúcar, ¿verdad? Que se me había subido. Entonces yo le dije, mire doctora, cada día veo mejor. Entonces ella me decía, explíqueme bien cómo es eso. Entonces yo empecé a explicar a ella la forma como yo estaba viendo en ese instante. Y ella me dijo, vamos a volverle a hacer una evaluación en tantos días. Entonces, en varios días, dentro de unos días tengo que ir de nuevo, que me van a hacer una evaluación a ver qué es lo que Dios decide. Pero a lo que te digo, en ese desierto que he tenido, el Señor me ha mostrado cómo debo de actuar en algunas áreas que en algún momento particular de nuestras vidas queremos manejar de tal manera que queremos actuar a lo rápido. Las mujeres, sobre todo las mujeres, somos muy dispuestas a avanzar más rápido de de lo que muchas veces tenemos que esperar el mover exacto de Dios. Entonces eso es lo que ha permitido esa situación en mi vida, esa inhabilidad que tengo en este momento que se está reduciendo cada día mucho más, ha provocado que yo tenga que bajar mi impulsividad en esa área y eso ha provocado que yo pueda aprender en ese desierto y ser corregida como Dios quiere que lo sea. Entonces, una enfermedad tienes que verlo desde este punto de vista. ¿Qué hace esa enfermedad para limitarme? ¿Qué hace esa situación que está ocurriendo para provocar que yo me inhabilite? Entonces, en esa forma, tú le pides al Señor que tú quieres aprender en ese desierto, qué es lo que Él quiere que tú asimiles. Entonces, Él te va a llevar a la corrección de acuerdo a lo que está sucediendo en ese momento con la vida de esa persona que tiene esa enfermedad. Muchas veces eso tiene que ver con la forma de actuar de la persona en el sentido de querer manejarse sin la necesidad de Dios. Fíjate que en mis peores momentos, cuando eh, estaba peor la situación, uno tiende a querer hacerlo. La doctora cuando me vio me dijo, yo no entiendo cómo usted puede ver. Entonces, yo sí lo entiendo porque era Dios el que me lo permitía. Entonces, en un momento determinado uno tiende a querer por impulsividad hacer algo que no le pregunta al Señor primero. Entonces, esa limitación permitió que yo dijera, Señor, ayúdame a ver lo que tengo que ver, guíame, llévame. Entonces eso me mostró que yo necesitaba más dependencia de Dios. Entonces eso ha permitido que hoy la dependencia de Dios a mi vida sea mucho mayor, porque eso me ha doblegado ante su forma de que yo reaccione ante las diferentes situaciones. Entonces puedo ser un ente de Él más, eh, con más facilidad para ayudar a otras personas, porque no voy a hacerlo en mi carne, sino que Él me va a guiar con el poder de su espíritu. No sé si te logré enseñar en base a lo que yo he experimentado y creo que sí lo has permitido ver claramente y eso te va a ayudar a ti a orar claramente por esa necesidad satisfactoriamente y te va a dar la bendición grande que tú estás esperando en el nombre de Jesús. Gracias. Gloricel, cuando la persona es altiva,
y también pasa desiertos. Cuando la persona es altiva, ese Sí. es el primer desierto que tiene que vivir. Ok, Eso te va a ayudar, hay que derribar esa altivez y esa ok, altivez se derrumba con Segunda de Corintios 10:5, que dice ok, derribando fortalezas y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Una persona altiva no puede lograr nada favorable de parte de Dios porque la altivez automáticamente frena cualquier deseo del Señor de querer hacer algo importante por esa persona. Entonces, muchas veces, y yo creo que tú tienes la facilidad de poderlo percibir, porque si tú lo estás preguntando, es porque el Señor te lo ha mostrado. sí, Entonces, si el Señor te lo ha mostrado, es porque tú tienes el don de poder percibir lo que frena el avance de una persona en un momento determinado para lograr ventajas de parte de Dios. Entonces, en esa forma Él te va mostrando, te va enseñando, entonces tú vas intercediendo por esa persona, no para que el Señor se lo quite, sino para que ok, esa persona pueda ser corregida y que al ser corregida esa altivez se vuelva favorable para el Señor. Entonces eso va a permitir que la persona tarde o temprano en ese desierto pueda aprender y al corregir esa situación va a poder avanzar favorablemente en el nombre de Jesús. ok, gracias, Gloricel. Okay. Gracias, excelente pregunta, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo percibo de parte de Dios en este momento que hay cargas en algunas personas de las que están en el grupo en este momento escuchando. Y solamente puedo expresarles en este instante, en el nombre de Jesús, que toda situación de carga que tengan en este instante, confíensela al Señor Jesús. En algún momento va a ser resuelta y eso va a provocar que puedan seguir dando más al Señor con las personas que los rodean. Yo no puedo intentar ayudar a Dios, porque si yo intento lograr que yo le diga al Señor cómo va a hacer las cosas, eso no va a provocar favorablemente nada para esa persona. A veces uno tiene que replegarse para que el Señor actúe en la persona si ha visto algo que realmente puede ser de bendición para esa persona. Entonces, ese desierto en el cual la persona no lo entiende va a ser muy fuerte si esa persona no entiende que el que manda es Dios. Entonces, eso va a impedir de alguna manera que esa persona tenga paz interna y pueda realmente lograr la bendición que necesita en un momento determinado. Esos son procesos que se llevan a cabo en el aprendizaje del desierto. No todos los desiertos de las personas son iguales, pero duran más los desiertos, como el pueblo de Israel, cuando la persona es obstinada. Tiene un espíritu en el cual no quiere doblegarse porque su altivez o su necedad impide que realmente el Señor pueda actuar como la persona quiere. Y yo he visto muchos de esos procesos en algunas personas y todavía siguen los procesos en ellos, porque cuando una persona es rebelde y a Oseas le tocó vivir como un pueblo rebelde, el pueblo rebelde es aquel que dice, no, todo está bien, yo no estoy haciendo nada incorrecto, todo está funcionando como Dios
como tiene que ser, pero es porque tiene que le impiden ver en su necesidad el error que tiene o la situación que tiene que ser corregida. Entonces, eso se puede eliminar. Yo me acuerdo que muchas de las situaciones que yo he vencido a lo largo, cuando yo empecé mi recorrido hace 25 años, recuerdo yo que mi guía espiritual me decía, haz ayunos semanalmente para esas situaciones. Entonces yo siempre provocaba que en la semana yo pudiera tener eh, 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 ayunos en los cuales yo pudiera ir doblegando la carne para que el Señor provocara que lo que tenía que adornarse y cambiar se pudiera lograr. Y hoy en día yo sigo haciendo ayunos, no son iguales a los ayunos que hacía originalmente, pero siguen teniendo un efecto significativo en mi vida. No los hago por el tiempo que normal hago ayunos parciales, los hago de tal manera en los cuales el Señor me permite ver actitudes, no realmente lo qué es lo que realmente una persona tiene que cambiar. Cómo reaccionar ante, porque a lo largo del camino Dios te hace tener aprecio y cariño por muchas personas, pero muchas veces el cariño hacia esas personas no es bien recibido o bien sostenido como Dios quiere, porque buscan en esa situación favorecerse ellos y no los demás. Por eso es que uno tiene que entender que el egoísmo muchas veces es un síntoma que provoca en el ser humano situaciones que le impiden ver aquello que tiene que ser mejorado. Entonces, el Señor te lo muestra. Entonces, uno va y le dice al Señor, llévalo y guíalo por esa situación para que pueda cambiar en un momento determinado ese desierto y se convierta en una bendición, pero viene otro nuevo desierto, porque nosotros los seres humanos vamos a tener tantos desiertos como sean necesarios para que realmente nuestra alma esté en la disposición para Dios como debe ser. Entonces, los desiertos no van a ser que 2 desiertos y ya no voy a tener más desiertos. No, si ustedes se dan cuenta en los caminos del pueblo de Israel, ellos pasaban de un desierto a otro desierto. En uno tenían una situación, en otro tenían otra situación. Y así iban avanzando en la medida en que el Señor iba haciendo que la corrección provocara la transformación de ese desierto en una bendición para que ese camino que Él abrió fuera abundante, continuo y favorable en cada momento en el nombre de Jesús. Amén, amén. Okay. Vamos a darles los textos bíblicos que usamos en esta nueva entrega. Y luego entonces Gloricel nos hace la oración de cierre. Ser corregido y aprender en el desierto. Oseas 4:6, Lucas 1:80, Jeremías 2:6, Deuteronomio 2:7, Jeremías 2:31, Éxodo 3:18, Juan 6:31, Marcos 1:1-13, Oseas 2:14-15, Isaías 43:18-19, Juan
1:23, Oseas 1:5 al 7, Oseas 2:13, Oseas 14:4, Oseas 7:13 al 16. Entonces, como podemos ver, tenemos que ir al libro de Oseas. Tenemos que repasar todo Oseas para estar bien impregnados de lo que el Señor hizo con este profeta menor. Quiero anunciarles Ajá. que para el próximo sábado 9 vamos a tener entrega. Así que hagan su espacio, hagan invitaciones, porque este va a ser un encuentro entre madre e hija. Se trata de Paola Aragón y Stephanie Lo, madre e hija. Y el título del tema es: Cuando se cree en el poder de Dios, las bendiciones se reciben. Entonces, Gloricel, la oración, por favor. Ajá, es este sábado, ¿no, María Luisa? Es de 4 a 6. Este Porque sábado ellos de no podían 4 ya no podían en la semana. pueden en la semana, exacto. Por eso va a ser este sábado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias ante todo por permitir que hoy se abriera nuestra forma de pensar de una manera diferente. Padre, en el mundo todos tenemos situaciones que se deben resolver. Unos económicos, otros de enfermedad, otros de actitud y de necesidad de empleos, situaciones que ocurren en un mundo lleno de complejidad y de situaciones negativas de las personas a honrarte y reconocerte como nuestro Padre. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que haya un freno en la atmósfera y en los aires contaminados con tinieblas. Permite que ese dragón de los aires, de la tierra y de los mares, queden todos sujetados a tu voluntad, y tú permite que en medio de los desiertos que son corregidos por ti, ellos no puedan avanzar y el fuego de Dios consuma todo aquello que quiere impedir que tu presencia se mantenga dentro de los hogares y dentro de los gobiernos de cada país. Te pido, Señor, que envíes vientos de tu gloria a los pastores, mujeres de Dios, para que puedan en tu nombre provocar que haya una verdadera conversión en medio de tantos desiertos.
Permite, Padre, que nada aquello que quiera destruir tus cimientos bajo la ley de Dios pueda ser derribada, porque tu poder de resurrección provocó que tú puedas sostener este mundo por los siglos de los siglos. Y por eso te pedimos en este momento que toda nube de oscuridad y de tinieblas quede sometido completamente bajo tu presencia. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches.